Continuar con nuestra serie, Él es Dios. Eso es lo que estamos hablando, una serie maravillosa. Y como les decía, vamos probablemente a terminar hoy nuestra serie de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de los nombres de Dios, ¿verdad? Tal vez usted por ahí ha leído muchos nombres de Dios. Y eso le ha llamado la atención, ¿verdad? Cómo Dios tiene tantos nombres, ¿verdad? Por ahí tenemos un personaje en la iglesia, Pepito, ¿se acuerda? Que tenía como 15 nombres. Eh, los nombres se lo pusieron los niños, a un personaje ahí que lo usamos por la escuela infantil. Pero fíjese que Dios también tiene muchos nombres. Siendo el mismo Dios, tiene muchos nombres. Y no es que Dios quiera tener muchos nombres, sino que estos nombres se fueron manifestando, se fueron dando en base también a la manifestación del Señor y la relación que Él tenía con su pueblo en cada momento, ¿verdad? Pero hoy día vamos a aprender algo que es importante porque yo no sé si le ha pasado por ahí que usted ha escuchado algunas enseñanzas en algunas iglesias o tal vez por internet probablemente, en relación a no diga Jesús, ¿verdad? No diga Jehová, ¿verdad? Diga Yahweh, diga Elohim, ¿verdad? Diga nombres como medios extraños de pronto, o tal vez le han dicho el nombre de Jesús no era el nombre verdadero, está mal dicho. Al decir Jesús estás diciendo algo pagano, ¿verdad? Y la gente comienza a preguntarse, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a hablar acerca de los nombres de Jesús. Vamos a tener una enseñanza que tal vez sea un poquito más, en un principio va a ser un poquito más técnica, ¿verdad? Para que lo podamos entender, hablando acerca de los idiomas. Usted si quiere más profundidad en relación a esto, lo invito a que revise ahí las enseñanzas de Conociendo las Escrituras que hicimos hace mucho tiempo atrás. Pero vamos a hablar de los nombres de Dios. Hoy día existen muchas influencias de doctrinas que se han metido dentro de las iglesias que tienen que ver con el nombre de Dios. Todo parte con movimientos rabínicos. No sé si usted ha visto los famosos rabinos que andan por ahí dando vuelta por internet, estos rabinos mesiánicos, ¿verdad? Algunos de ellos ni siquiera son judíos, ¿verdad? Yo le digo el rabino Pérez, o el rabino González, o el rabino, no sé, piensa usted en algún un nombre, un apellido común y corriente, ¿verdad? No, que no tiene ninguna ascendencia judía, nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Pero en cierta manera la gente piensa que al parecerse un poco más judío, pareciera que estamos más cerca de Dios. Se imagina, yo llego un día aquí con unos rulitos, ¿verdad? Con una cosita acá, ¿verdad? Con una barba larga, y les comienzo a hablar, probablemente usted va a decir, oh, no, esa iglesia es como bien cercana a Jesús, ¿verdad? La verdad que nosotros tenemos un concepto bastante distorsionado, tal vez, de la imagen de Jesús. El otro día mi hija, Montserrat, eh, yo le decía, mira, el Jesús que nosotros vemos en la televisión o de repente en un dibujo, no es probablemente como, no, de hecho no es, ¿verdad? Sino que es una imagen de un actor que por ahí se tomó, ¿verdad? Y se trató de llevar un estereotipo de Jesús. Y por ahí algunos expertos han llegado a la conclusión de cómo realmente era Jesús en base a la raza, al clima, todo lo que eso conlleva. Y yo le mostraba una foto a mi hija, ¿verdad? Y me dice, ¿en serio? Que era así. Destrozaste mi corazón. Porque claro, es muy distinto, ¿verdad? Tratar de judaizar el cristianismo es uno de los grandes errores que han estado presentes desde el principio. Uno de las primeras discusiones que se dio dentro de la iglesia cristiana fue justamente los temas judaizantes. Eran personas que estaban judíos, ¿verdad? Recuerden que todo el cristianismo nace en un contexto judío y los judíos comenzaron a seguir queriendo tener la ley, ¿verdad? Queriendo imponer la ley ahora al cristianismo, ¿verdad? Y una de las primeras discusiones que existieron dentro de la iglesia cristiana, de aquí nacen los concilios. ¿Qué eran los concilios? Era cuando se reunían los líderes de las iglesias para discutir un tema en particular. Y ahí está el primer concilio de Jerusalén, en donde se hablaba de la circuncisión. ¿Ok? Entonces querían imponer a los cristianos la circuncisión y hay todo un diálogo ahí de los apóstoles en relación a estos temas, ¿verdad? Entonces el tema judaizantes desde el principio hasta el día de hoy ha sido un tema, ¿verdad? Tratar de imponer a la gente la ley.
¿verdad? Pero nosotros debemos entenderlo por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra, a través del Nuevo Testamento, a través de las palabras de Jesús y su correcta interpretación, debemos llevar la ley a nuestras vidas. Entonces, todos estos movimientos rabínicos mesiánicos, eh, que son religiosos, ¿verdad? Y son cristianos judaizantes, ¿verdad? Pero se consideran muchos como sectas dentro del cristianismo, ¿verdad? Una secta es algo que comienza a oprimir. Una característica de las sectas es que a usted lo comienzan a aislar. Le dicen, ya no te juntes con tu familia, ya no te juntes con tu comunidad, ahora tienes que estar solamente acá en esto, ¿verdad? Comienzan a controlar tu vida y eso es característica de una secta. Y habitualmente el líder es el que debe ser obedecido, ¿verdad? Hay mucha enseñanza en relación a la obediencia, al sometimiento, ¿verdad? Son características sectarias. Y fíjense que este tipo de enseñanzas también están puestas dentro de los famosos judíos mesiánicos. Ahora, no estamos diciendo que no existan los judíos mesiánicos, existen, ¿verdad? Son judíos que han creído en Jesús, por lo tanto se llaman judíos mesiánicos, ¿verdad? Pero son ahora cristianos, ¿verdad? Toman abandonan las prácticas de la ley ceremonial y abrazan el cristianismo. Entonces, sus enseñanzas se basan, por ejemplo, muchas veces en enseñar que no podemos decir Jesús, que no podemos decir Cristo, que no debemos decir Jehová. Luego los testigos de Jehová dicen, no, que solamente Jehová, ¿verdad? Cuando han venido los testigos de Jehová a nuestra casa, han ido a su casa, ¿no? Ellos siempre hacen una pregunta. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Verdad? Le preguntan siempre eso. Se ha recordado, ¿no? Aquí ya no pasan, porque como esto es una iglesia, aquí no pasan, ¿verdad? Pero la pregunta que hacen siempre los testigos de Jehová es, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Y usted ahí, ¿qué le va a responder? Bueno, ellos dicen Jehová. Y nosotros somos los testigos de Jehová, ¿verdad? Nosotros somos los hijos de Jehová, ¿verdad? Ellos son testigos. Entonces, nosotros no debemos entrar en discusiones, y si hoy día estamos tocando este tema, solamente es porque necesitamos establecer algunos fundamentos para que no tengamos problemas al futuro, ¿verdad? Porque por ahí algunos cristianos comenzaron a tener problemas en relación a decir Jesús en sus alabanzas y comenzaron a quitar las alabanzas que decían Jesús, ¿verdad? O Cristo, ya no querían usar la palabra Cristo, ¿verdad? Porque era de un origen pagano, etcétera, ¿ok? Entonces, para poder comprender todo esto debemos ir, como les decía al principio, a los idiomas originales, ¿verdad? Para entender de qué se trata, la historia, ¿verdad? Y esperamos que el Señor nos pueda ayudar en este día. Los falsos mesiánicos enseñan una antipatía con el idioma griego. Los falsos mesiánicos, idioma griego, contexto, tiempos de Jesús, ¿verdad? Ellos dicen, el griego es el idioma del diablo, ¿verdad? Ellos solamente aceptan la lengua judía. Y usted lo va a ver que en sus enseñanzas siempre están hablando mucho de Yeshua HaMashiach y cosas así, ¿verdad? Y usted dice, oh, ¿verdad? La lengua de Dios, ¿verdad? Y suena bonito, ¿verdad? Incluso hay cánticos en el idioma hebreo. Ellos quieren que el culto cristiano sea prácticamente en lengua hebrea. Y la gente no entiende nada. ¿Alguno de ustedes aquí habla hebreo? ¿No? No, ¿verdad? Pero muchas veces se está viendo en las iglesias que se está tratando de imponer un lenguaje hebreo, cánticos en hebreos, culturas hebreas, y finalmente lo que tiene como finalidad es judaizar a la iglesia. Una característica que yo veo en la Biblia es que Dios, durante todo el tiempo que Él da la palabra de Dios, ¿verdad? Se revela a los más de 40 autores, Dios siempre respetó en cierta manera su esencia, su cultura, ¿verdad? Y vamos a tener escritores que son quizás un poco de carácter más fuerte, otros son más amorosos, ¿verdad? Otros tienen un contexto cultural distinto y a cada uno de ellos Dios los respetó. Por lo tanto, tratar de imponer algo que no nos corresponde es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo se verían aquí las hermanas vestidas todas de hebreas, ¿verdad? Los hermanos ahí llegando en camello, capaz. Y bueno, y a lo mejor usted se ríe, pero se ha visto, ¿verdad? Y congregaciones que comienzan con prácticas muy simples, ¿verdad? Como una canción, ¿verdad?
y luego ya el pañito, y luego otras cosas, y otras cosas, y otras cosas, ¿verdad? Y el chofar, ¿verdad? Y termina siendo realmente un circo la iglesia. Y que nadie quiere ir por lo demás, ¿verdad? Imagínense. Entonces ellos quieren que el culto cristiano sea prácticamente en lengua hebrea y junto con ello tratan de meter estas tradiciones judías a personas como nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Algunos llegan a enseñar incluso que en el cielo se habla el hebreo. Y lo dicen así, ¿verdad? Y que el griego es una lengua pagana, ¿verdad? Y que no es sana, no es bueno, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a estar citando el griego cuando hablamos del Nuevo Testamento principalmente, porque tenemos que ir a los idiomas originales en que fue escrita la palabra, ¿verdad? Pero no significa que el hebreo sea el idioma de Dios, ni que el griego sea el lenguaje de Satanás. ¿Qué es lo que es eso? Simplemente un idioma. Nada más que un idioma, ¿verdad? Ok, yo lo que le quiero decir ahora, que usted, toda esta enseñanza que vamos a hacer, que es un poquito más técnica, quiero que usted lo escuche pensando esto. Dios mira el corazón. ¿Qué es lo que hace? Dios mira el corazón. Y ahí partimos. Entonces, no debemos olvidar que nosotros que el hebreo, el idioma hebreo que nosotros mencionamos acá, es una lengua derivada. No es un idioma completamente original. El hebreo viene derivado del antiguo conocido como el cananeo, ¿verdad? Cuando Abraham sale de Ur de los caldeos, de Caldea, ¿verdad? De ese sector, y llega a Canaán, no hablaba hebreo. Abraham no hablaba hebreo, sino que hablaba el idioma acadio, ¿verdad? O el sumerio también, que era un idioma para que usted lo pueda, a lo mejor le suena más esa palabra, ¿verdad? Eran lenguas cuneiformes, o sea, lenguas antiquísimas, propias de esas zonas. Pero Abraham no hablaba hebreo. Abraham no tenía la palabra de Dios, la Biblia, por decirlo así. Muchos de los personajes que nosotros leemos en el Antiguo Testamento no tenían la palabra, porque no existía la palabra. Ya en los tiempos de Moisés, Dios le entrega la Torá, que era la ley, los primeros 5 libros. Luego vinieron los profetas, ¿verdad? La revelación, pero eso con el paso del mucho tiempo, recién vinieron las recopilaciones. Vemos que aproximadamente en el año 100 después de Cristo se cierra, ¿verdad? Y se escribe ahí el Apocalipsis, imagínense, en el año 100 después de Cristo. ¿Y cuánto tiempo pasó para eso ser reunido, ¿verdad? Pero las primeras iglesias no tenían la palabra de Dios, ¿verdad? Y no le daban tanto asunto a estas cosas que muchas veces hoy día se discute tanto en las iglesias, ¿verdad? Entonces cuando Abraham llega a Ur de los Caldeos, ¿verdad? En esa zona, él no hablaba hebreo, sino que él utilizaba el idioma acadio o sumerio, ¿verdad? Cuando el pueblo hebreo llega a Egipto y llegan esclavizados, ¿saben lo que pasó ahí? Pierden su idioma y ahí aprenden un nuevo idioma cuando llegan a Egipto, esclavizados, y aprenden la lengua copta. Así se llamaba, lengua copta. Algunos van a empezar a recordar algunas palabras. Y eso es lo que hoy día se conoce como el idioma de los egipcios, ¿verdad? De ahí nace la lengua copta, ¿verdad? Después cuando el pueblo junto a Moisés toma la tierra prometida, comienzan a hablar estas lenguas cananeas o también se conocen como lenguas semíticas. Por lo tanto, hay un traspaso de culturas, de lenguas, ¿verdad? En aquel momento. Cuando Israel conquista Canaán, si usted se va a ese tiempo, vaya ahí a la línea del tiempo, si no lo recuerda después lo puede buscar, pero cuando Israel conquista Canaán, ahí ellos hablaban el cananeo o el paleo-hebreo. Paleo significa antiguo, paleo-hebreo. ¿Ok? Estoy haciendo todo este contexto para que veamos que es absurdo tratar de judaizar los nombres de Dios, ¿verdad? Hoy día. Pero recuerde, Dios mira el corazón. Recuerden ustedes que la palabra hebreo como tal, ¿verdad? Hoy día si nosotros hablamos con un judío y le decimos hebreo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el hebreo hoy? Hoy día. Es un idioma. Hablo el idioma hebreo, ¿verdad? En algún momento el hebreo fue el gentilicio, significa que era como la nacionalidad, los hebreos, ¿verdad?
que también después se llamaron israelitas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recordar un poco la historia, que la palabra hebreos, que muchos por ahí se sienten tan orgullosos, ¿verdad? En realidad tiene una historia que tiene que ver con un sobrenombre que se le da a Abraham cuando cruza el río para llegar a conquistar las tierras que nosotros ya conocemos por la historia. Entonces la palabra hebreo, en el idioma antiguo, en el paleo hebreo, en el acadio, era hebreos, hebreos. Venían cruzando el río para conquistar. Hebreos. ¿Sabe lo que significa hebreo? Significa invasores. En el idioma aquel, ¿verdad? Los invasores, hebreos, de Ebrahim, ¿verdad? Ibrim, perdón. Y los judíos hoy día dicen, un poco arreglando un poco el significado, porque no era muy decoroso quizás, ellos dicen que hebreo significa el que cruza el río. Pero en realidad es invasor. Cristianos es un nombre burlesco que se le dio a los primeros cristianos, se comienza a utilizar ese nombre de manera burlesca, y era como cristianillos, como cristos pequeños, pequeños ungidos, ¿verdad? Pero era despectivo. Y ya se comienza a utilizar la palabra cristiano en los tiempos bíblicos. Hoy hay una ciudad donde se comenzó a usar por primera vez el nombre cristiano. No sé si alguno se sabe eso. ¿Cómo? En Antioquía, muy bien, muy bien. Entonces ahí se toma este nombre cristianos. A nosotros, acá en Chile, nos dicen canutos, ¿verdad? Como sobrenombre despectivo, pero también eso tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? Canut de Bond, ¿verdad? Un pastor evangelista que llega a Valparaíso, ¿verdad? Y que es uno de los primeros misioneros en llegar a Chile. Entonces la gente de aquel tiempo le decía, ahí vienen los de Canut. Ahí vienen los seguidores de Canut, ahí vienen los de Canut, ahí vienen los canutos, ¿verdad? Canutos, ¿verdad? Ya y quedó como canutos, ¿verdad? Así que cuando alguien le diga canuto, usted mírelo con compasión, porque esa gente ni sabe, porque no sabe ni el origen de las palabras, ¿verdad? Hay muchas palabras que nosotros usamos que no tenemos idea de dónde nacen, ¿verdad? Bueno, ahí tiene usted ya una historia. Entonces, estábamos diciendo que hebreos en realidad significa el que cruza el río, significa invasor, ¿verdad? Ese es el contexto, ¿verdad? El sobrenombre que le dieron a los que venían con Abraham. Había un pueblo en el norte que aprendió a hablar el arameo, otro idioma, el arameo, que fue el idioma internacional en los tiempos de la Gran Babilonia. El arameo. Usted sabe, por ejemplo, ¿cuál es el idioma hoy día internacional? El inglés, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de la Gran Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor, todo aquel contexto, había un idioma que era como el idioma internacional, que era el arameo. Que la Biblia también tiene pasajes escritos en arameo. El pueblo judío entonces adoptó las letras cananeas, lo adoptan, y este proceso, ¿verdad?, se llama hebreo arameizado. Es como que el idioma comienza a tener influencia de los arameos. Primero estaba el hebreo, que era del cananeo. Eso está difícil, ¿verdad? Cananeo, hebreo, luego se juntan en este caso con el arameo, y comienza a existir el hebreo arameizado. Es una mezcla, ¿verdad?, que comienza a darse. De hecho, si usted es más estudioso y comienza a ver fotografías, historias acerca de estas letras, estas lenguas semíticas, usted se va a dar cuenta que son muy parecidas, porque fueron adaptaciones que se fueron dando. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que son lenguas paganas. El arameo es una lengua pagana. Pagana no significa que sea diabólico. Pagano significa... ¿Qué significa pagano? ¿Que paga la señora Ana? No, pagana significa que no es dentro de un contexto de Dios, por decirlo así, propiamente tal, en el caso nuestro, ¿verdad? Por lo tanto lo consideramos como algo pagano, que no glorifica a Dios, por decirlo así. Entonces no tiene un origen, no es que exista ese idioma en el cielo, no crea usted que Dios habla así. Algunas personas hoy día piensan que Dios habla como la Reina Valera, como se escribe, así como vosotros sois, oh hijos míos, ¿verdad? Usted ha leído la Reina Valera, ¿verdad? Todos tenemos esa Biblia y se escribe así porque en el contexto que se escribe, así se hablaba el castellano de esos tiempos, ¿verdad?
Pero algunos cristianos comenzáis a hablar así, ¿verdad? Pensando que ese es el idioma de Dios, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Dios no tiene un idioma. Dios habla ¿qué? ¿A dónde? Al corazón. Dios se revela al corazón. Dios mira al corazón, ¿verdad? Imagínate tú los problemas que podría tener una persona que pronuncie mal. Yo tenía una amiga que no podía decir las R's. Dice R's, decía ella, ¿verdad? Entonces imagínate si hablamos de un Dios con apellido con R, o sea, nombres de R's. Sería completamente imposible para ella nombrarlo y Dios no podría entender que le está hablando a él. ¿Qué creen ustedes de eso? Es absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Dios mira es el corazón. Tratar de ahondar en estos temas y hacer de esto una doctrina dentro de las iglesias es realmente perder el tiempo. Pero eso tiene un principio diabólico que es entretener a las personas y no meterlos en la palabra que corresponde. Por esto este tema lo dejamos prácticamente para el final de toda esta serie, porque es necesario que esté también acá, ¿verdad? Entonces, el hebreo arameizado, ¿verdad?, que no tenía vocales, se usó 2 a 3 siglos antes de Jesús. Piense usted, Jesús retroceda 2 o 3 siglos antes de Jesús, ¿verdad? Entonces, se utilizaba este hebreo arameizado, sin vocales. Imagínense lo difícil que era poder comunicarse con este tipo de idiomas, ¿verdad? Luego existen unos personajes llamados los masoretas. Son palabras raras, ¿verdad? Los masoretas eran aquellos que se encargaron de agregarle a este idioma que no tenía vocales. ¿Qué es lo que le agregaron? Las vocales, ¿verdad? Y ellos comienzan a hacer puntuaciones porque el texto era una cosa así tremenda que uno no sabía dónde cortaba, dónde empezaba la otra idea. Era todo y sin vocales. Entonces tratar de entender eso, leer eso, estudiar eso era prácticamente imposible. Por lo tanto, este grupo de los masoretas, que están en el siglo VI, por ahí más o menos, por ahí, imagínense, 6 siglos después de Cristo, ellos le agregan las vocalizaciones a la palabra de Dios, las acentuaciones, y aún así no es el mismo hebreo que hoy se habla en Israel. El hebreo que hoy día habla Israel es un idioma moderno. No es una lengua como la que se hablaba en los tiempos de Jesús. Nosotros con Luis trabajábamos en una empresa donde eran judíos, ¿verdad? Eran israelitas. Y de repente uno escuchaba que pasaban los gerentes, ¿verdad? Y hablando hebreo, ellos era un idioma pero extraño. Era una mezcla de alemán con francés, con una cosa extraña, muy no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar a alguien hablar hebreo, pero realmente era extraño. Pero ese es un idioma moderno, no tiene nada que ver con el hebreo de los tiempos bíblicos, si lo queremos llamar. ¿Jesús hablaba hebreo? Una buena pregunta. Una buena pregunta, ¿verdad? Ok, entonces dijimos que ya en el siglo VI le agregan las vocalizaciones y las acentuaciones. Esdras, ¿se recuerda usted de Esdras? Hay una tarea para que lo pueda buscar también. Recopila todas estas tradiciones del Antiguo Testamento, que son estas traducciones, estos originales, ¿verdad? Y lo hace en un texto arameizado. ¿Ok? Sin embargo, en los tiempos de Cristo se dejó de hablar el hebreo. En los tiempos de Cristo no se hablaba el hebreo. ¿Puede creer usted eso, no? Que en los tiempos de Cristo no se hablaba el hebreo. Y usted dice, ¿pero cómo? No era parte ya de la cultura. Recuerde que estamos hablando de muchos años hacia atrás. Ellos ya habían sido gobernados por los griegos, por los medos persas, primero los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, ¿verdad? Cada uno de ellos iba influyendo en su cultura y en el idioma sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, en los tiempos de Jesús ya prácticamente se había dejado de hablar el hebreo. Es como en Chile, por ejemplo, el mapudungún, así se llama, ¿no? Nadie lo habla. ¿O usted dice algo? A lo más decimos un pichintún, ¿verdad? Que significa poquito, ¿verdad? Pero nadie habla ya el idioma, son idiomas que van quedando ahí y se transforman luego en lenguas prácticamente muertas. Entonces, en los tiempos de Cristo se había dejado de hablar el hebreo y se comenzó a hablar un dialecto hermano del hebreo que se conocía como el arameo galilaico. Si usted quiere saber cuál es el idioma de la lengua materna de Jesús, era el arameo galilaico. Jesús, cuando cuando Jesús se pegaba en el dedo, ¿verdad? Él exclamaba en arameo
galilaico, ¿verdad? Porque era su cultura. Cuando una persona, por ejemplo, habla otros idiomas, ¿sí? Usted no sé si hablará otros idiomas. Bueno, cuando esa persona aprende otros idiomas, el inglés, el chino mandarín, qué sé yo, esa persona piensa en su lengua materna, ¿verdad? Cuando esa persona quiere decirle a alguien algo afectuoso, prefiere decirlo en su lengua materna, porque a través de su lengua materna puede expresar todo el sentimiento, ¿verdad?, que tiene ahí, ¿verdad? Si no, lo otro sigue siendo una lengua media extraña, por muy bien que hable el otro idioma. Entonces, el idioma de Jesús era el arameo galilaico, ¿verdad? Jesús en Mateo hace el Padre Nuestro. ¿En qué idioma? En arameo. Está en ese idioma, ¿verdad? Usted lo va a poder ver ahí. Incluso en la película de la Pasión de Cristo lo hacen completamente en el arameo, ¿verdad? Galilaico, porque era la lengua materna de Jesús. Por lo tanto, piensa usted los nombres de Jesús o los nombres de Dios en el tiempo de Jesús. Probablemente el hebreo era lo que menos se utilizaba. Entonces se comenzó a hablar este dialecto hermano del hebreo, dijimos que se llamaba arameo galilaico, que era un idioma que se comenzó a usar en Siria del norte y ese comenzó a ser el predominante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un griego, ¿usted ha escuchado la palabra koiné? ¿Sí? El griego koiné. Y usted dice, no, la Biblia fue escrita en el griego koiné. Bueno, también es un error porque la palabra koiné en realidad es una palabra que se utiliza para decir cuando ese dialecto comienza a ser de uso común. Ahí pasa a ser un griego koiné. El griego existía, el griego jónico, ático, tolomaico, ¿verdad? Eran dórico, eran distintos tipos de griego, pero cualquiera de ellos podía ser koiné si es que se comenzaba a utilizar de manera masiva dentro del lugar donde se vivía, ¿verdad? Esta es una enseñanza un poco técnica, pero tenemos que tratar de hacer este contexto para ir ya luego al final de este mensaje. Entonces, la gente del tiempo de Jesús ya no usaba el hebreo. Los únicos que hablaban el hebreo eran los escribas, los que estaban relacionados al templo quizás, ¿verdad? Ellos utilizaban el hebreo, pero la gente común y corriente no lo hacía. ¿Se recuerda usted que en un tiempo atrás, dentro del catolicismo, se utilizaba el latín? Hasta el día de hoy se hacen misas en latín, ¿verdad? Andominus rectus, no sé qué más dicen, ¿verdad? ¿Ah? Y la gente no entendía nada. Usted a lo mejor, si era católico, le tocó ir a misas en latín, ¿verdad? Porque hasta hace poco se hacía. Y la gente no entendía nada, pero decían que el latín era el idioma de Dios, del cielo, ¿verdad? Y todos lo hacían así. Y nadie entendía nada. ¿Qué piensa usted? Bueno, eso también tenía una estrategia y era justamente que la gente no lograra, la Biblia estaba solamente en latín, ¿verdad? Para que la gente no pudiera tener acceso a ella. Y ahí tenemos nosotros una gran obra que podemos reconocer en Martín Lutero, que es la traducción del latín al alemán, ¿verdad? Y él traduce la Biblia al idioma propio de la zona y la gente comenzó a darse cuenta que había un tremendo engaño. Pero eso es harina de otro costal, ¿verdad? Entonces, como no sabían el hebreo en el tiempo de Jesús, necesitaban leer la palabra, necesitaban tratar de leer la palabra en su propio idioma, ¿verdad? Y ahí nace un libro que se llamaba Targum, no sé si lo han escuchado, Targum o Targumim, que es una traducción del hebreo ahora al arameo, de los textos bíblicos. ¿Por qué se hizo eso? Para que la gente de ese tiempo que hablaba arameo pudiera entender. ¿Se imagina nosotros tuviéramos la Biblia solamente en inglés? Y nosotros vimos a la iglesia y tenemos la Biblia, hermano, está en inglés. Y usted lee a lo mejor un par de verbos, ¿verdad? Entendió por ahí, ¿verdad? Algunas cositas por ahí. Gato, cat, ¿verdad? Pero en una parte dice eso. Entonces no pudo usted leer la Biblia. Entonces alguien viene y hace una traducción al español y usted comienza a leer y dice, ahora sí, pues ahora sí, ¿verdad? Entonces esa traducción tiene un nombre. En este caso, la traducción que se hace del hebreo antiguo
al arameo, que era la lengua popular, ¿verdad? Se llamaba Targum o Targumín, ¿verdad? Era un nombre, ¿ya? Para que usted también lo sepa. Entonces, la lengua materna de Jesús en sus tiempos era el arameo galilaico, ¿verdad? Muy bien. Damos toda esta instrucción para rebatir entonces lo enseñado por los judaizantes que dicen que el idioma de Dios es el hebreo, ¿verdad? ¿Le queda claro que no es el idioma de Dios? ¿Verdad? Ok. Dios usó un idioma pagano para que se escribieran los originales textos de la Biblia, y Dios no inventó un nuevo idioma, sino que tomó los idiomas paganos que estaban y así se hizo la inspiración y se trajeron los textos bíblicos. Eso es sentido común. ¿Se imagina usted, hoy día no tuviéramos la Biblia? No hay Biblia, todavía no se revela Dios. Y justo ahora se comienza a revelar Dios. Pero resulta que Dios utiliza un idioma que solamente lo sabe Él. Y ahí está el libro, ¿verdad? Y usted empieza a leer, guachinache, y usted no entiende nada, ¿verdad? Usted diría que absurdo esto que está haciendo Dios, porque ¿cómo quiere que nosotros entendamos si no sabemos ni lo que... Y no hay nadie que hable ese idioma. Entonces lo lógico era que se utilizara una lengua propia, ¿verdad? Pagana, si lo queremos llamar así. Ok, ya luego con el tiempo y debido a las culturas y las conquistas de la época se toma el famoso griego, pero después, ¿verdad? Y aquí se escribe ya el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Se dice como teoría que el libro de Mateo fue escrito en arameo. Se dice así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este era un libro que estaba dirigido a los judíos. Usted en Mateo es el evangelio para los judíos. Está lleno de frases al finalizar cada historia que dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Profeta judío. Entonces toman la cita de la profecía judía y lo reflejan en la vida de Jesús, por ejemplo, y dicen para que se cumpla lo dicho por el profeta. ¿Cuándo dijo? Y lo citan, ¿verdad? Entonces, algunos eruditos dicen que probablemente gran parte de este libro, este Evangelio de Mateo, fue escrito, ¿verdad?, en arameo, porque era dirigido a los judíos de aquel tiempo que hablaban el idioma arameo. Se llega a esta conclusión al analizar el texto original, y lingüísticamente ellos pueden llegar a esta conclusión, porque tampoco es algo así como que lo den por sentado, pero son conclusiones. Entonces, en los tiempos de Jesús se hablaba el arameo como una lengua común y el griego en las sinagogas, porque ya el griego pasaba a ser el idioma internacional. En los tiempos de Babilonia era el arameo, pero ahora en los tiempos de Jesús el idioma internacional era el griego. O sea, el que hablaba griego podía viajar tranquilamente por toda la región y podía comunicarse. ¿Qué le parece? Estamos hablando solamente de los idiomas, nada más que eso y un poco de culturas. Entonces, aquí en las sinagogas se hablaba ahora el griego. Fíjese esto. Y se utilizaba ahora ya no un targum, que era la traducción del hebreo al arameo, sino que se utilizaba ahora una traducción al griego. ¿Sabe usted cuál era esa traducción? Era conocida como la traducción de los 70 o la traducción de la Septuaginta. ¿Sí? ¿Se recuerda usted de la Septuaginta? Bueno, hay muchas mitologías en relación a esa enseñanza, ¿verdad? Hay cosas que por ahí, no mitologías, sino que son como fábulas, son como historias por ahí que inventaron los judíos, ¿verdad? Para darle un poquito más de divino a este proceso. Pero nace la Septuaginta, ¿verdad? Que es la traducción ahora al griego. ¿Ok? Y este era el texto que se utilizaba en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús toma el rollo, cuando los apóstoles citan en la Biblia la palabra de Dios, ellos están citando, ¿qué cosa? La Septuaginta. No están citando el texto en el idioma original, ¿verdad? Sino que están citando una traducción, porque era lo que se utilizaba en aquel tiempo. El griego, ahora en los tiempos de Jesús, era como el idioma internacional, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia nos relata que Jesús toma el rollo de Isaías y lo lee, ¿se recuerda ese texto ahí en medio de la sinagoga? Bueno, utilizó la versión de la Septuaginta. No leía la TLA porque la TLA esa es mucho más actual, ¿verdad? Pero tomó la Septuaginta. Entonces, que hoy día venga un falso judío mesiánico, ¿verdad?, a decir bobería en relación al griego o al hebreo, nosotros debemos recordarle que debe leer la historia. Se saltó un poquito de historia.
¿verdad? Alguien dijo por ahí, una frase que me gustó mucho, por eso la anoté: la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Hoy día nosotros vamos a encontrar muchas, pero muchas enseñanzas en internet de gente que no tiene ninguna base y comienzan a hacer historias y la gente se confunde, ¿verdad? Y hoy día hay muchos cristianos sectarios en sus casas sin querer congregarse, pensando que son ellos dueños de la verdad. Cuando usted ve una persona que no quiere congregarse, una persona que rechaza la institución de la iglesia, usted tiene que preocuparse y es probable que ellos estén siendo influenciados por este tipo de enseñanzas, que niegan, ¿verdad?, la obra de Cristo, ¿verdad? La obra, la iglesia. Y están impregnados de estas enseñanzas, ¿verdad? Y ellos se sienten muy cercanos a Dios porque leen el hebreo y hacen cosas y en su casa tienen a lo mejor un candelabro con cositas y no sé qué, y sienten que ya es como lo más cercano a Dios y se dan cuenta que realmente su testimonio no dice nada. Entonces, por eso yo les doy este contexto, ¿verdad? Que es un poquito largo, tal vez complicado, pero tenemos que entender. Hablemos de los nombres de Dios. El pueblo comenzó a adoptar el nombre de otros dioses paganos como propios. Se lo voy a repetir. El pueblo de Dios, comienza a adoptar para su Dios nombres de otros dioses paganos, ¿verdad? Y los toma como si fueran propios. O sea, el Dios de los, hablemos de los hebreos, de los israelitas, dependiendo el tiempo, ellos no tenían nombre para su Dios. No tenían nombre para su Dios. Entonces ellos comienzan a tomar el nombre de otros dioses para tomarlos para sí, ¿verdad? Y eran nombres en lenguas cananeas, o sea, imagínense. Lenguas cananeas. Así como el contexto de estas lenguas era muy pagano en el contexto bíblico. Por ejemplo, Elohim. ¿Ha escuchado usted hablar de Elohim? Sí, en la Biblia, está ahí, ¿verdad? Y fue adoptado entonces por la religión judía. Todas las palabras en el hebreo que terminan en him hablan de un plural. Es como la S para nosotros, ¿verdad? Entonces, acá se comienza a tomar este nombre Elohim, que fue adoptado por la religión judía, ¿verdad? Y es un plural. En hebreo todos los nombres propios, les decía, terminados en im, son plural, ¿verdad? Veamos entonces el trasfondo del cananeo. Los cananeos eran culturas politeístas. ¿Qué significa politeísta? Creen en muchos dioses. La única religión monoteísta en ese tiempo era el judaísmo. Todos los demás eran politeístas. Y el judío era monoteísta. Monoteísmo significa de teos, significa Dios, ¿verdad? Mono significa uno. Monoteísta, un solo Dios. Poli significa muchos, varios dioses. Politeísta, monoteísta. El judaísmo era monoteísta, es monoteísta, ¿verdad? Cuando el pueblo judío está trabajando el monoteísmo, o sea, está desarrollando su adoración al único y gran Dios, tenía contacto con todas estas culturas cananeas que eran politeístas, ¿verdad? Y ellos comenzaron a escuchar el nombre Elohim, ¿verdad? Ellos lo escuchan, que era como nombrar, en realidad Elohim es un plural, dioses. Se utilizan en Génesis, ¿verdad? Y significa dioses, muchos dioses. Entonces la palabra Elohim en el cananeo significaba nombrar a todos los dioses paganos en un solo nombre. Elohim, los dioses, en uno solo. Entonces este nombre a los hebreos les gustó porque era como centraba, recuerde que ellos estaban recién conociendo a Dios, estaban recién aprendiendo, ¿verdad? Y dicen, no, el Dios que nosotros servimos es un Dios que está por sobre todo esto, ¿verdad? Tiene todo el poder de todos estos dioses. Elohim, vamos a tomar ese nombre, nos gusta, ¿verdad? Y lo toman para sí, ¿verdad? Para hablar de Dios, ¿verdad? En un solo nombre. Mientras tanto, se inventa el único nombre para darle a Dios. Entonces ellos adoptan este nombre pensando en su significado global. Un solo Dios. Elohim, ¿verdad? Todas las deidades, un solo Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Pensó usted que ese nombre tenía un origen pagano? Imagínese. Imagínese. Entonces, cuando un judío dice Elohim, no lo dice en el sentido cananeo,
¿verdad? Sino lo que lo dice en el sentido monoteísta, judío, de un solo Dios, ¿verdad? Y así debemos también entenderlo nosotros. Ojalá que todos ustedes puedan comprenderlo. ¿Le llamó la atención de lo que acabo de decir? ¿Qué le llamó la atención? Ojalá. 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 No diga ojalá, ¿verdad? Van a entrar los demonios. Va a pasar esto. ¿Qué es lo que le dije al principio, la frase que usted debe recordar en esta predicación? Dios mira el corazón. Probablemente usted y yo culturalmente utilizamos la palabra ojalá, ¿verdad? ¿Qué significa? Que era Alá, ¿verdad? Bueno, que era Dios, pero Alá es el Dios, ¿verdad? Y lo utilizamos. También decimos alabanza. Ay, Dios mío. Cantemos las alabanzas, ¿verdad? Que son las adoraciones a Alá. ¿Sigo o no? Bueno, mejor para que después no tenga problema. Pero fíjese que si nosotros pensáramos que Dios no tiene la capacidad de mirar el corazón, estaríamos en tremendos problemas. Muchas veces hemos querido decirle algo a Dios de manera torpe en nuestras oraciones. A veces no sabemos ni cómo expresarle algo a Dios, ¿verdad? Pero lo que Dios hace es mirar el corazón, ¿verdad? Detenernos y debo decir Jesus, 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 o qué sé yo, eso es absurdo. Dios mira el corazón. Hay cosas más importantes. Pero yo creo que hoy día le demos una vueltecita acerca de esto. Probablemente usted va a tener gente a su alrededor o va a conocer personas que van a venir con estas, que están muy de moda, estas enseñanzas. Y usted ya por lo menos va a tener una pequeña base, ¿verdad? Para poder enseñarles acerca de esto, ¿verdad? Entonces, decíamos que el pueblo judío toma este nombre Elohim, ¿verdad? Y no lo hace en el sentido cananeo de varios dioses, sino que ellos toman Elohim, entendiendo culturalmente y en su esencia que estaban hablando del único y gran Dios. Elohim, fin, no era ningún problema para los judíos, ¿verdad? Si otros por ahí escuchaban, y da lo mismo, ¿verdad? Dios mira el corazón, ¿verdad? ¿Se imagina usted le predica a alguien y usted le dice, por ejemplo, yo te quiero contar que Jesús murió por ti, Dios te quiere perdonar, y si tú un día oras a Él, Él va a entrar a tu corazón. ¿Amén? Ya, amén. Ya, chao, chao. Y se fue la persona. Esa persona nunca escuchó nada de Jesús, solamente lo escuchó usted. Y se fue. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y vinieron los problemas en esa persona, que usted le habló de Jesús. Entonces, esa persona dice, se recuerda de esas palabras que usted le dijo, que había alguien que le amaba, que había alguien que había muerto por él para perdonar sus pecados. Pero esta persona tiene un problema. No recuerda bien cómo era el nombre. Entonces dice, bueno, Gisán, Jesés, Jebú, te pido que me ayudes, si tú realmente existes, ayúdame, ¿verdad? Quiero cambiar mi vida, amén. Y lo hace de corazón. Y se murió. Pongámoslo más trágico, ¿verdad? Se murió. Y le cayó una roca. ¿Se fue con el Señor o no? Pero es que no dijo el nombre correcto. No lo supo, no tuvo el curso de hebreo arameizado, ni el paleohebreo, ¿verdad? Ni la lengua semítica, ni el cananeo. Entonces no pudo pronunciar correctamente, no dijo Yahweh. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios es tan torpe para no tener la capacidad de mirar el corazón de aquella persona? ¿Qué creen ustedes? Usemos el sentido común, sinceramente. Y ahí están los cristianos bautizando a personas, abuelitos, en sus camas, con pulmonía, ¿verdad? Y que aceptó a Cristo en su corazón, se arrepintió de corazón, y ahora hay que bautizarlo para que sea salvo. Y metan al abuelito en pleno invierno al agua a bautizarlo. ¿Qué le parece a usted eso? Porque la Biblia dice que si no fuere bautizado, hay que usar sentido común, hermanos. Y ahí está el pobre mudo que no puede decir, confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?
Entonces, ¿se da cuenta que somos muchas veces irracionales? ¿Se da cuenta que Jesús fue mucho más práctico, que Dios fue mucho más práctico y tomó el idioma que había en aquel tiempo para revelar su palabra porque era el que todos conocían? ¿Para qué inventar uno nuevo? ¿Para qué alterar la esencia del escritor bíblico? Y mejor tomemos el temperamento de ese para que escribe. Y ahí estaba Jeremías Gajardo escribiendo el texto, ¿verdad? Lloraba, ¿verdad? Al escribir los textos de Jeremías. Molestamos al hermano Luis Gajardo, que es llorón. Jeremías también se le conocía como el profeta llorón. Pero se emociona el hermano porque le llega al corazón, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Va a llorar ahora, ¿ves? Le llegó al corazón. Ah, entonces, recordemos que los masoretas agregaron ¿qué cosa? Las vocales para estos textos, las puntuaciones originales. Si uno lee el texto masorético de los primeros 11 capítulos del Génesis, nos encontramos por lo menos con 15 nombres cananeos. Por lo menos. Elohim fue uno. Pongámosle Elohim, suena bien, ya, pongámosle Elohim. Después los hebreos comenzaron a escuchar otros nombres de dioses y comenzaron también a ponerle, ¿verdad? Estos nombres. Y ahí nosotros vemos en el texto masorético, ¿verdad? Que en Génesis por lo menos encontramos 11 nombres, ¿verdad? Que se mencionan ahí en la Biblia, en alguna lengua, ¿verdad? Para darle el nombre a Jesús. Y ahí está Elohim, Eloah, El Shaddai, etcétera, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado usted esos nombres, no? Bueno, ya cuando el hebreo arameizado se afirmó, dieron un nombre a Dios. Cuando se afirma, ¿verdad? Cuando el idioma ya comienza a ser más entendible para ellos, le dan este nombre a Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo usaban tanto, ¿verdad? Por varios motivos, ¿verdad? Estaba compuesto por 4 letras que eran las letras sagradas. ¿Cuáles son las letras sagradas? Y, H, W y H. De nuevo, a ver. Y, H. Después, W y H. Trate usted de pronunciar eso. Así. No, no se puede pronunciar, ¿verdad? Eso se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón, que son las 4 letras, ¿verdad? O sea, ese fue el nombre que le dieron los judíos. Ya pongámosle así. No se podía pronunciar. No habían vocalizaciones para poder darle a esto, ¿verdad? Entonces se conoce como el tetragramatón. Estas letras no se podían pronunciar porque además este era el nombre de Dios. Los judíos hasta el día de hoy, ellos no escriben Dios. Ellos van a escribir una D, un guión medio y una S. El Altísimo, Adonai, ¿verdad? Ellos no se atreven a decirle el nombre de Dios porque dentro de la cultura no hay posibilidad de nombrar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, luego, ya los masoretas, ¿se recuerdan los masoretas que hicieron los masoretas? Le pusieron las vocales. Luego, a este tetragramatón, que era la Y, la H, la W y la H, ellos le agregan las vocales, ¿verdad? Y así suena, después comenzó a sonar Yahweh. Esas letras que no se conocían, no se podían pronunciar, se le agregan, ¿quiénes? Los masoretas, ¿verdad? Que eran técnicos en ponerle, se encargaban de la gramática, revisiones de los textos originales, etcétera, y le ponen las vocalizaciones, y ahí le agregan, dijo, pongámosle 2 vocales para que esto suene más fácil, ¿verdad? Ya pongámosle entonces esta letra y sale Yahweh y sale la palabra Jehová, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces el nombre Jehová es la combinación de 3 vocales. Eoá, Eoá, Jehová, ¿verdad? Y esto significa Señor eterno. El nombre Yahweh tiene la transliteración y mezcla de otra palabra hebrea que es Hashem, que es el nombre también que le dan los hebreos a Dios, que significa el nombre, Hashem. Entonces de ahí viene también Yahweh, ¿verdad? Hashem, A-E. Se toman esas 2 letras que en el hebreo significa el nombre, Hashem, el nombre, y se le agrega entonces al tetragramatón y queda Hashem Yahweh. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Se fija que era algo práctico de lo que se le dio. Por lo tanto, usted no se complique, ni vamos a ponerle a todas las canciones hoy día Yahweh, o sea, si lo quiere decir así bien, si no, diga Jesús, ¿verdad? Listo. En México, Chuy. A los Jesús le dicen Chuy. Entonces, ahí tenemos un poco de historia. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14.
Dice así, y respondió Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, pero ¿cómo te presento? ¿Cómo les digo quién eres? ¿Verdad? Y aquí Dios le dice, dile así, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. ¿No se complicó Dios con el nombre? Dile que pronuncien Hamashiach, que digan, que pronuncien bien el Yeshua, no sé, no, Yahweh, no, yo soy, te envía. Versículo 15, y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, para que no quede duda, ¿verdad? Para no complicarse con los nombres, le dice el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por un ratito. No dice para siempre, ¿verdad? Para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. En la versión hebrea se traduce por el que fui, el que soy y el que seré, ¿verdad? Las 4 letras sagradas con las que se forma este tetragramatón, la Y, la H, la W y la H, vienen en el antiguo verbo que significa vivir, ¿verdad? Significa vivir. Ese era como el significado cultural de esa palabra, vivir. En el contexto judío, la vida era el pasado, el presente y el futuro. Hay gente que dice que la vida no es el futuro. Dicen que la vida se compone del pasado y el presente. Pero en el contexto judío, la vida era el pasado, el presente y el futuro. Recuerden que los judíos siempre hablan del futuro. Está todo el contexto profético de los profetas, que hablan de qué cosa? Del futuro, de la tierra prometida que fluye leche y miel. Todo es en relación al futuro, la salvación de Dios en el futuro, ¿verdad? En el día de Dios, en el futuro. Nosotros esperamos el reino celestial en un futuro cercano. Entonces, en el contexto judío, esta palabra tenía que ver con la vida y habla del pasado, del presente y el futuro. La mejor traducción entonces de estas letras sagradas que se utilizan cuando dicen el nombre de Dios y ponen estas letras es el que fue, el que es y el que será. O sea, habla de una eternidad. ¿Se entiende eso, no? Hebreos capítulo 13, versículo 8, aquí ya vemos nosotros que a Jesús se le da este tipo de nombre, esta traducción. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, por siempre. En la TLA dice que Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Le queda claro eso, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa. ¿Qué es el alfa? La primera letra del abecedario y la omega, ¿verdad? La última. El principio y el fin, dice el Señor. Está hablando acá de Jesús. El que es y que era y que ha de venir, tiempo futuro. El Todopoderoso, ¿verdad? Es maravilloso ese texto en Apocalipsis. Nos describe características, ¿verdad?, de este tetragramatón, que era el nombre de Dios, pero ahora en la figura de Jesús. El que era, el que es y el que será por los siglos, ¿verdad? Muchos dioses fueron nada más en su momento. Y listo. Pero Jesucristo abarca toda la eternidad. Entonces usar Jehová o usar Yahweh es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. No te hace más cercano a Dios si utilizas Jehová o si utilizas Yahweh. Si los testigos de Jehová quieren usar ese nombre, bien. Si alguien dentro de la iglesia quiere utilizar Yahweh, bien. Mientras no judaice, mientras no trate de imponer algo como cultural, entonces está bien, ¿verdad? Pero cada uno lo hace como quiera. Lo importante es que Dios mira el corazón. Ahora hablemos un poco del nombre de Jesús. Jesús.
¿verdad? Porque también ha sido problema. Jesús era uno de los nombres más comunes en los tiempos de él, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Era como, ¿qué nombre hoy día hay común? A ver. Bueno, Luis ya no es tanto, pero hoy día Benjamín, no sé qué nombres los que están de moda. Y si Mateo, ¿verdad? En algún tiempo Isidora, no sé, como que van teniendo, hay como tiempos de moda para los nombres. Bueno, Jesús era un nombre muy común, ¿verdad? Por ahí dijeron que Jesús tenía una esposa llamada Magdalena porque encontraron una tumba, imagínense. Encontraron una tumba en donde había un Jesús con una mujer y muchos hijos. ¿Podremos hacer nosotros una teoría en base a eso, considerando que era un nombre tan común? No, ¿verdad? Pero la gente se apoya de eso. Y como que porque encontraron una tumba, esto ya es arqueológico, ¿verdad? Y la gente ya dice, no, esto, no sé, este es un registro tremendo, ¿verdad? Jesús tenía esposa y la encontraron, ¿verdad? Encontraron la tumba de Jesús con su esposa Magdalena, María Magdalena. Por eso les digo, hay que meterse un poquito más en la historia, ¿verdad? Hay que leer un poquito más, hay que documentarse para que no venga gente con cosas por ahí, ¿verdad? No, si el código de Da Vinci lo revela y lo dice. El código de Da Vinci, ¿qué es lo que es? Una novela. Es una novela, nada más que eso, ¿verdad? Es como el Corintellado. Usted leía el Corintellado, ¿no? Eso era mentira, hermano. No existía, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros agarrarnos de estas cosas, ¿verdad? Porque nos pillan volando bajo y por ahí de repente creemos estas cosas. El nombre Jesús, acá hay un problema de traducción, tal vez, ¿verdad? ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? Joshua, ¿verdad? Significa Salvador. Nosotros decimos Jesús, no decimos Joshua, ¿verdad? Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una traducción, nada más que eso, ¿verdad? Cuando se tradujo Joshua, que era el original en el hebreo, se traduce al griego, había un problema, ¿verdad? Ya que la letra Y o Yod en el idioma griego, perdón, no existía. Entonces, ¿cómo paso una letra que no existe en nosotros? ¿Cómo la paso? Tengo que de alguna forma tratar de llevarla a mi idioma, ¿verdad? Eh, entonces no existe, no había una equivalencia, entonces se reemplazó por una, en vez de Y, se reemplaza por la I. Y eso lo vamos a tener constantemente en las traducciones del griego al español. La Y se traduce por I, ¿verdad? Por eso la otra se conoce también como la I griega. Ok, entonces se reemplazó por una I que se conoce como la iota en el griego y por la H que se conoce como la letra eta, así se conoce en el griego. No piense usted que yo le hablo de griego, sino que esto está en un libro, nada más que eso. Entonces se tradujo, cuando se tradujo habían muchas letras que no tenían equivalencia en el griego y por esta razón entonces se reemplaza la I griega por la I que nosotros conocemos, la I latina. Por lo tanto, la traducción de Yeshua al griego quedó como Yesous. Cuando se traduce Joshua quedó como Yesous. Ni siquiera como Jesús. Yesous, ¿verdad? Luego se tiene que traducir del griego a otro idioma. Entonces, para pasar el nombre griego al latín se utiliza, como no había equivalencia, se utiliza la IE, ¿verdad? Entonces se reemplaza por Jesús. Jesús, ¿verdad? Y luego, para pasarlo al castellano, al español, se le agrega la palabra, la J, ¿verdad? Que era como una IEG, ¿verdad? Entonces, queda finalmente el nombre Jesús, ¿verdad? Jesús, 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 ¿verdad? Y queda entonces el nombre para nosotros. Lo importante es que tiene el mismo significado, Salvador, en el hebreo, pero se dice de forma distinta. Entonces no importa si se pronuncia o se escribe distinto si nos referimos al mismo Dios. ¿Cómo se dice Dios en inglés? God. God, ¿verdad? En portugués, Deus. Deus. En español, Dios. En francés, Dieu. Estoy practicando, ¿verdad? Dieu. En griego, Theos.
De ahí viene teología, ¿verdad? En italiano, Dio. Dio. Ahí ¿verdad? Suena más italiano. En ruso, Bog. Y en chino, ¿sabe cómo se dice? Shangdi. Changdi. Changdi. Me faltó una I acá. Shangdi. Ahora, pronunciemos, juntemos acá a uno de Inglaterra, a un portugués, a un español, a un francés, a un chino, a un italiano, a un ruso, y todos proclamemos el nombre de Dios. Y uno empieza a decir, Deus, Dio. ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios puede escuchar todo eso? ¿Será que Dios es suficientemente omnisciente para poder conocer todo ese corazón de cada persona, no importa cómo lo pronunció? Y ahí estaba quizás el que tenía, no sé, labio leporino, por ejemplo, que no puede pronunciar ciertas palabras. Y aunque esté dentro de su cultura, no puede ni siquiera pronunciar porque tiene una dificultad física. ¿Qué cree usted que Dios lo escuchó? Sin duda que sí, hermano. Entonces, no importa cómo pronuncies, porque Dios mira tu corazón y eso realmente es maravilloso. Hablemos del nombre de Cristo. Cristo viene del hebreo Mesías, ¿verdad? O Mashá, que significa ungido, el Mesías, ¿verdad? Cristo. Cristo es pequeños ungidos, cristianos, perdón. Ungido significa Cristo, ¿verdad? Pero en realidad significa ungido, significa frotar con aceite. Frotar con aceite. Eso es el ungimiento en el contexto cultural, ¿verdad? La Biblia nos relata que hubo un rito de ungimiento con aceite, por ejemplo, a la reina Esther. Si usted lee la historia de la reina Esther, va a darse cuenta que hay un rito ahí en donde se hace esto, ¿verdad? Es frotar, ¿verdad? La cabeza con aceite. También se aplicaba para los profetas. Y los rabinos, en el contexto judío, no son ungidos con aceite. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía usted que cualquier persona podría nombrar un rabino? A veces pensamos que los rabinos son así como que tienen que tener como una ascendencia. No. Es igual que los pastores, ¿verdad? Basta tener un grupo de personas allá y se pueden ya denominar judíos. Y dentro del judaísmo van a encontrar ustedes cosas que son realmente extrañas en la palabra y que se da dentro de un contexto judío. Por ejemplo, la Kabbalah, ¿verdad? La Cábala, que son las cosas que tienen que ver con la numerología, ¿verdad? Y están y porque hay mucho, ¿verdad? No está como muy normado. Bueno, los rabinos no son ungidos con aceite, ¿verdad? Entonces los que se creen muy rabinos, eh, no piensen que por ser rabino ya está más cercano a Dios, ¿verdad? Yo creo que más alejado podría estar. Porque normalmente un rabino niega la existencia de Cristo. Entonces la palabra Masía o Mechía, como que era, yo no sé cómo se pronuncia, no era solo utilizada para referirse al Mesías, al Cristo, a Jesús, ¿verdad? La Biblia lo usó para referirse a muchos ungidos por Dios. Cristo, ¿verdad? La palabra Cristo no solamente se le atribuye en el contexto judío hebreo a Jesús, ¿verdad? Sino que esta palabra significa ungir, es como un verbo. Y nosotros decimos Jesús, el Cristo. La Biblia dice Jesús, el ungido por Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo llega a Cristo, a Jesús, verdad? Esta palabra. Ya los griegos usaban una palabra para hablar del Dios ungido. La palabra que más se asimiló a este concepto era la palabra Christos, ¿verdad? Y de ahí entonces esta palabra comenzó a usarse para referirse en relación a Jesús como el ungido de Dios, el Cristo. Ese es el nombre que se le da a Jesús. Estamos hablando un día de los nombres de Dios. Pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Jesús es Dios? Sí, ¿verdad? Ah, ya, bien. Ya, llevamos diciéndolo toda la semana, ¿verdad? Bien. Como referencia del español, el español es hijo del latín, ¿verdad? Si usted escucha el latín, hay palabras que le van a parecer conocidas, porque el español es hijo del latín, el latín es hijo del griego, es hijo del hebreo y del cananeo, ¿verdad? Por esta razón en español tenemos más raíces hebreas que cananeas.
para nosotros, ¿verdad? En ningún caso el español tiene como raíz, por ejemplo, el árabe, que es otra lengua, ¿verdad? Completamente distinta. Ahora hablemos de la palabra Dios también. No diga Dios, porque Dios también es pagano, ¿verdad? La palabra Dios viene del vocablo teos. ¿Se recuerda de dónde viene teos? Del griego. ¿Qué pasaba con los griegos? Había mucha mitología, ¿verdad? Existía el famoso dios Zeus en la lengua jónica, que era el griego jónico, ¿verdad? Que era el rey del trueno, ¿sí? Zeus, el dios del trueno. Era el dios de los dioses, ¿verdad? Porque era el dios del trueno, era el que estaba ahí en el Olimpo, ¿verdad? Poseidón, por ejemplo, era el dios del mar, ¿verdad? Y así, cada uno tenía su lugar. Luego, en un griego ya ático, recuerda que hay varios tipos de griego, jónico, ático, tolomaico, dórico, ¿verdad? Ahora, en el griego ático ya no es Zeus, sino que ahora es Teos. Zeus, el dios del rayo, ahora es Teos, ¿verdad? Pero sigue siendo el significado el mismo, Dios de dioses. Entonces es un concepto general, ¿se entiende, no? Es un concepto general, se entiende como Teos, Dios, Dios de dioses. Entonces, en español, nosotros ¿cómo diferenciamos a Dios de los dioses paganos? Cuando leemos la Biblia lo encontramos fácilmente. Mayúscula. Esa es la única forma. Utilizamos la misma palabra Dios, y estamos hablando de los dioses paganos, o si está con mayúscula, ya es un Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia. Hablemos del Dios de la Biblia, por último, para ya diferenciarnos, ¿verdad? Ok. Pregunta. Ya estamos terminando. Alá, el Dios musulmán, ¿verdad? Alá, Dios musulmán. ¿Es el mismo Dios de los judíos? Recuerde usted que los musulmanes tienen una raíz en alguien, en un personaje bíblico. ¿Quién sería? ¿Ah? Sí, Abraham, pero están los hijos, ¿se recuerda? Los hijos de Abraham, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Ismael y el importante, el Isaac, ¿verdad? Vamos a ir despertando, ¿verdad? Sailor Moon, ¿no? Así como ya divagaron ahí por todos los personajes. Bueno, tenemos dos personajes, Ismael e Isaac, ¿verdad? Isaac es el correcto, ¿verdad? De donde viene la descendencia de Dios. Ismael fue que se apresuró, ¿verdad? Abraham con la esclava para tener un hijo, ¿verdad? Bueno, usted recuerde que ellos se dividen, ¿verdad? Igual Dios lo bendice al otro, ¿verdad? Ismael, pero de ahí viene entonces todo lo que son los árabes, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Y por ahí entonces tenemos también a Alá, el Dios de los musulmanes. La pregunta es, ¿será que será el mismo Dios, Alá será el mismo Dios de los judíos? En el sentido lingüístico debemos decir que el árabe junto con las lenguas cananeas, o sea, todo el hebreo son lenguas hermanas y se conocen como lenguas semíticas, ¿verdad? La lengua semítica viene de Sem, ¿verdad? La descendencia de Sem. Recordemos que se dividían en dos grupos, las lenguas semíticas, cuando estudiamos las lenguas, los idiomas, esto se dividía en dos grupos, ¿verdad? Estaban las orientales, en donde estaba el árabe, y estaban las occidentales, en donde estaba el hebreo y el cananeo. Tienen un mismo origen, pero están separadas. Lo mismo también en lo cultural y lo mismo también en lo religioso. Elohim sí es familiar de Alá, ¿verdad? Elohim. ¿Qué significaba Elohim? Dioses. ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? El plural. Es como decir Dios en español, es como decir Deus, es como en portugués, es como decir God en inglés, ¿verdad? Es el mismo ejemplo que dimos también con el nombre de Jesús, pero en otro trasfondo. En español decimos Dios, en árabe decimos Alá, ¿sí? ¿Cómo se dice Dios en árabe? Alá. Y en griego decimos Theos. Y en español decimos Dios. Y en portugués decimos Deus. Y en árabe, Alá. Tienen la misma raíz, pero
Son distintas formas de pronunciar, dependiendo el idioma. Ahora, sin embargo, los musulmanes, la religión musulmán, utiliza algo de nuestra Biblia. Esta Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Que son los que nosotros respetamos como parte del canon. Pero si usted lee los primeros libros, los primeros 5 libros de la Biblia, se va a encontrar con la ley o la Torá, o también se conoce como el Pentateuco. ¿Sí? 5 primeros libros, la ley, la Torá. Los musulmanes, dentro de su Corán, dentro de sus enseñanzas divinas, ellos tienen la ley. De hecho, ellos cortan manos al que roba, ¿verdad? Aplican la ley, pero apedrean, ¿verdad? Es duro. Entonces, los musulmanes, si bien usan la Torá, la están mal interpretando. Sin duda que sí, ¿verdad? Sin duda que sí. En términos espirituales, el Dios de los musulmanes será el mismo Dios de los judíos. ¿Qué creen ustedes? Términos espirituales. Se lo voy a hacer más fácil. En términos espirituales, ¿el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los cristianos? Ahí ya sale más fácil. No, ¿verdad? En términos lingüísticos o tal vez de la semántica, ¿será que el Dios, el nombre de los árabes, en este caso de los musulmanes, será el mismo Dios de nosotros en términos lingüísticos? Ahí la respuesta es sí. Porque Dios en árabe se dice Alá, en inglés se dice God, ¿verdad? En nuestro idioma se dice Dios. O sea, pero no es espiritualmente, no es el mismo. No tenemos nada que ver con los musulmanes. Que los testigos de Jehová utilicen la Biblia no tiene nada que ver con el cristianismo. De hecho, ellos niegan una doctrina tan fundamental como la deidad de Jesús. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Nada que ver. ¿Que pueden existir testigos de Jehová que van a ser salvos? Sin duda que sí. Porque Dios finalmente mira a él corazón. Y hay gente ahí que, yo digo, mucha gente ahí está buscando de corazón al Señor. Van a hacer video acá después con estas declaraciones, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón, hermanos. Hay gente católica que va a ser salva. Puede ser que estén confundidas en una mala enseñanza, pero Dios mira el corazón. Blasfemia, ¿verdad? Y también nos vamos a llevar sorpresa. Hay gente que era muy buena, ¿verdad? Se veía como muy espirituales y no eran de Dios. Dios nos ayude. Entonces, el Dios con minúscula del Corán no es el mismo Dios con mayúscula que nosotros servimos. Tampoco es lo mismo con los budistas, lo mismo con cualquier religión, ¿verdad? Si usted quiere profundizar en esto, escuche las enseñanzas que hicimos de sectas y religión. Ahí ya hay más profundidad. Entonces, en relación a los nombres de Dios, de Jesús, etc., tenemos que decir que hay muchas enseñanzas que se han ido infiltrando en la enseñanza bíblica. ¿Ok? Y hoy día estos lo único que buscan es confundir a la iglesia. Y a usted le van a llegar ahí, ¿verdad? Con sus libritos, con sus predicaciones, con sus videos. Mira, ya no digas más Jesús. Dicha fue, ¿verdad? Y le van a decir, y esto. Mira lo que dice acá. Y le muestran, ¿verdad? Y usted dice, uy, ¿verdad? Ya no digas más esto, ¿verdad? Y usted comienza a entrar en eso, ¿verdad? Y de a poquitito usted empieza a ponerse ya la equipa, ¿verdad? El gorrito. Se pone ¿Se imagina yo llegara con esto aquí, después un día acá, así? Ahí, ¿cómo me vería? Me veo bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Un chilenismo. Entonces, nosotros, hermanos, debemos, no nos confundamos, hermanos, no nos confundamos. No nos distraigamos de lo que realmente nos convoca, que es la palabra del Señor. Esta enseñanza para mí es como un poco, en cierta manera es como un poco, me siento como que pierdo un poco el tiempo. Esa es como mi sensación interna, ¿verdad? Porque yo quisiera compartirle otras cosas. Pero dentro de este contexto que es
el nombre de Dios, ¿verdad? Él es Dios. Tenemos que ahondar en esto porque hoy día existen muchas enseñanzas que se están metiendo en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que meternos en estas verdades bíblicas. Y lo quise dejar dentro de esta serie porque es importante, ¿verdad? Entonces tenga cuidado. Primero, evite escuchar tanta cosa por internet, ¿verdad? Si usted me dice, ¿qué me recomienda para escuchar, pastor? Además de lo que escuchamos en la iglesia local, bueno, ahí tiene casa de oración con muchas enseñanzas. Yo por lo menos ahí puedo decirle que va a la segura, ¿verdad? Con el pastor Chuy. No le puedo recomendar más gente porque no he tenido el tiempo para poder escucharlos a todos, ¿verdad? Pero hoy día por internet anda mucho loco, ¿verdad? Si usted ve a alguien sentado así con cara de rabino, ¿verdad? Y usted le ve con cara de medio como que no es rabino, como lo digo para que no sea ofensivo, ¿verdad? Eh, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Esa gente lo que busca es fama, ¿verdad? No necesitamos nada de eso para poder servir a Dios. Eloá, uno de los nombres de Dios. Él significa, siempre cuando usted lee la palabra él, el Shaddai, el Oá, él significa Dios. Y lo Oad, en este caso Oad, es la característica. Entonces, Eloá significa poderoso, significa prominente, ¿verdad? Que tiene poder, que sobresale, ¿verdad? Ahí se le dice en la Biblia, usted va a escuchar este nombre, Eloá. Elohim, Dios creador, Dios todopoderoso, fuerte, significa. Esta palabra también decíamos que habla de un plural y era usado para decir dioses. Se recuerda que lo hablábamos así, lo decíamos. Y de aquí también viene la base para la doctrina trinitaria. Génesis capítulo 17, 7, se los voy a leer yo rápidamente. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Le está hablando a Abraham, ¿verdad? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y aquí se utiliza la palabra Elohim, creador, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Y el de tu descendencia después de ti. Jeremías, capítulo 31, 33, va a estar ahí proyectado, no sé si el hermano de su casa lo puede proyectar, pero Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, Elohim, ¿verdad? Y ellos me serán por pueblo. Ahí tenemos uno de los nombres de Dios, el Shaddai. ¿Ha escuchado? ¿Qué significaba él? Dios, ¿verdad? Shaddai significa Dios todopoderoso. También muchos textos hacen alusión al fuerte de Jacob, ¿verdad? Jacob es Israel, ¿verdad? El fuerte de Israel. ¿Ha escuchado usted hablar esa palabra? Algunos cánticos, ¿verdad? Santo es el Señor, el fuerte de Israel. Hablan, ¿verdad? En relación al El Shaddai, que es una traducción, ¿verdad? Adonai, el Señor, ¿verdad? Y lo tenemos ahí en muchos pasajes. Adonai. Fue una palabra, uno de los nombres de Dios que en cierta manera reemplazó el tetragramatón, el Shaddai. Adonai, perdón, Adonai. Jireh. Jireh. ¿Sabe lo que significa Jireh? El Señor proveerá. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado y que no es nada sobrenatural, pero para mí fue muy, muy, muy sorprendente junto a mi esposa, fue que cuando tuvimos la oportunidad, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y con muchas dudas quizás de poder comprar este lugar donde nosotros vamos a construir, si Dios quiere, nuestro hogar, cuando firmamos ese documento y salimos de ahí un poco asustados, se nos apareció un camión, cuando entramos a la autopista, la ruta 68, iba un camión de estos de carga, ¿verdad? Y el camión iba lleno de troncos, así unos troncos de como de 10 metros, grandes, ¿verdad? Venían ahí de Quintá y lo habían cortado. Venía el camión. ¿Y sabe lo que decía el camión atrás? Jehová Jireh. Y yo en ese momento iba como tan preocupado, tantas cosas, ¿verdad? En la mente. Y le digo a Solán, ¿qué es lo que significa Jireh? No me acordé, en el momento no me acordé. Y la Solán me dice, el Señor proveerá. Y ahí nos quedamos callados, ¿verdad? Porque fue impresionante. Salimos del lugar de ahí donde está el terreno este, entramos en la ruta 68 y se nos aparece este gran camión, ¿verdad? Que dice Jehová, y realmente Jehová Jireh, porque no era posible, ¿verdad? Y Dios fue, ¿verdad? Entonces nosotros ahí dijimos, gracias Señor, Jehová Jireh. Él puede proveer
de todo lo que tú y yo, hermanos, necesitemos. Y no solamente material. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ser nuestro proveedor. Hemos aprendido a través de esta serie de conocer a Dios justamente para que podamos hablar de esto, ¿verdad? Uno de los grandes temores que tenemos como pastores es que la gente piense que Dios está ahí solamente para darle bendición y sanidad y solucionarle el problema. Hay que tener cuidado con eso, pero no queremos desconocer esta faceta, ¿verdad? O este atributo del Señor que es su bondad. Piensa, piensa en tu corazón ahí, en tu mente, haz memoria, quizás un año, 2 años, tiempo atrás, qué sé yo, cómo Dios ha provisto de la nada. Cuando menos lo esperábamos, cuando tal vez pensábamos que era imposible, Dios, Jehová, Jireh. ¿Cuántas veces Dios ha provisto el sustento diario, el alimento? Nos ha provisto de sanidad incluso, ¿verdad? En tantas situaciones. Entonces, tenemos a Jehová Jireh, uno de los nombres de Dios que los podemos aplicar. Dios proveerá. Génesis capítulo 22, 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios puede proveer toda tu necesidad. Otro nombre de Dios es Rafa o Rafa. ¿Sí? Rafa, se escribe con PH en algunos casos, y significa el Señor que sana. ¿Cuántos han podido experimentar al Señor, a Dios Rafa? ¿Verdad? De aquí también viene la palabra Rafael, ¿verdad? El nombre que después se da. Pero el Señor es nuestro sanador. Y no sanador solamente del cuerpo, sino que también del alma. Todos hemos experimentado esta faceta del Señor en nuestras vidas. Éxodo capítulo 15, 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a su mandamiento, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Y luego dice, ahí está Jehová Rafa, dice, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué le parece? Y ahí quizás están los hermanos en su casa, algunos enfermos, ¿verdad? Hoy día Dios puede también ser tu sanador. Son aspectos de Dios que están ahí presentes en el corazón de Dios. Y Dios quiere manifestarlo, hermanos. Usted dice, Señor, ¿me quieres bendecir? ¿Qué creen ustedes que le dice el Señor? El Señor se para de su trono y dice, pero por favor, por supuesto que te quiero bendecir, pues, ¿hasta cuándo? Pero tenéis que portarte mejor, ¿verdad? Porque te quiero bendecir. Tengo buenas noticias para ti, ¿verdad? Te quiero bendecir, te quiero ayudar, quiero tratar con tu corazón, pero ¿hasta cuándo? ¿Le ha pasado alguna vez que usted comienza a orarle al Señor para pedirle ayuda y Dios comienza a hablarle a usted en áreas de su corazón? Porque Dios es ordenado. Dios necesita primero. Yo no creo que la Titi, por ejemplo, al Mateo se portó mal. La Titi, no sé, se sacaste un 2 en la prueba del Mateo. Y la Titi le dice a su hijo, ya Mateo, te voy a ir a comprar, no sé, un PlayStation, por decir algo. Ya no sé en qué va esos juegos, pero por el Nintendo, no sé. El Atari, ¿no? Te premio, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo haría un buen padre? ¿Haría eso, no? No, ¿verdad? El papá le dice, si te portas bien, si te sacas buena nota, conversemos ahí, podemos ver si te damos ese Super 8 que tanto quieres, ¿verdad? Listo. Super 8 es un dulce. Nisi, Jehová Nisi. Él es mi bandera. Mi bandera, ¿verdad? Esto se usa para indicar un lugar de reunión, pero para celebración. Mi bandera en alto, ¿verdad? En los contextos históricos sacaban las banderas, ¿verdad? Para celebrar, ¿verdad? Cuando se ganaba la batalla. Eh, entonces, este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los amalecitas. Si usted lee la historia, ¿verdad? En Éxodo 17. Mira, le voy a leer solamente el 17:15 de Éxodo. Dice, y Moisés edificó un lugar y llamó su nombre Jehová Nisi y levantó bandera. ¿Verdad? Lugar de triunfo. Cuando
Cuando logras vencer una batalla en tu vida, ¿verdad? Está el nombre del Señor enaltecido. Vea, Jehová Nisi, Jehová estuvo conmigo, ¿verdad? Nunca me dejó. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, ¿verdad? Y estamos ahí en el campo de la batalla, en la barrera, en la guerra misma. Pero llega un momento en que Dios ya nos da la victoria. Y la gloria es de Él, por supuesto, ¿verdad? Jehová Nisi. Makadesh, otra palabra no muy conocido, ¿verdad? El Señor que santifica, que hace santo, ¿verdad? Tenemos ahí Levítico capítulo 28, hablando de la santificación. Dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. ¿Cómo nos santifica el Señor? Por medio de su palabra. Esa es la forma que nos santifica Dios. Ezequiel capítulo 37, 28 dice, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Otro nombre, ya estamos terminando, Shalom. ¿Sabe lo que significa Shalom? Los judíos o los israelitas cuando se despiden o saludan, en su idioma es Shalom, ¿verdad? Shalom significa el Señor es nuestra paz, paz para todos, ¿verdad? Shalom. Ahí usted puede leer Jueces 6:24. El nombre dado por Gedeón al altar que construyó después de que el ángel del Señor le aseguró que moriría, como pensó que sucedería, después de haberle visto, ¿verdad? Acá hay toda una historia. Y vamos a leer Jueces capítulo 6, 26. Dice, y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, ¿verdad? Porque él había experimentado algo, ¿verdad? ¿Qué significa? En nuestra paz. Había paz. Habían sido invadidos, habían sido atemorizados, pero ahora Jehová era su paz, ¿verdad? Dice, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Roí con H. ¿Sabe lo que significa eso? El Señor es mi pastor. Después que David reflexionó sobre su relación como pastor con sus ovejas, se dio cuenta que era exactamente la relación que Dios tenía con él y lo declara en el Salmo 23. Él dice, Jehová es mi pastor. Toma esa figura de pastor. Imagínense, pastor. Lo toma, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese nada me faltará, nosotros en nuestro contexto lo llevamos solamente a lo material. No me va a faltar mantequilla, pan, queso, auto, casa. Pero nada es nada. Y eso implica muchas cosas, incluyendo la paz en el corazón. Si Jehová, si Dios es nuestro pastor, entonces nada nos faltará. Y ahí comienza el salmista a decir, porque por lugares de delicados pastos me pastoreará, ¿verdad? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y luego habla de los problemas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Cuántas cosas? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿realmente Jehová es nuestro pastor? Cuando usted se sienta mal, cuando usted se sienta que está como esos días malos, ¿verdad? Usted recuerde que Jehová es su pastor. No recuerde que yo soy su pastor, porque yo soy el nombre nada más, ¿verdad? Nuestro pastor es Jehová. De ahí viene toda nuestra fuerza. El último. Hay varios, pero no se los voy a leer todos. Solamente el último. El Gibor. Significa Dios fuerte. El Dios poderoso, el Dios fuerte. ¿Sabía usted que en la palabra alabanza, en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra alabanza tiene 7 verbos? Yo se los he enseñado, creo. 7 verbos que hablan de cómo se alaba a Dios, cómo de formas en que se puede alabar. De esos 7 verbos, solamente uno está relacionado con la música. Usted dice, vamos a alabar al Señor, cánticos, ¿verdad? Pero no. Alabanzas hay muchas formas. Una de ellas es levantar sus manos, agradecer a Dios por lo que le ha dado. Usted ya lo sabe. Pero hay una forma de alabanza, ya se me olvidó el nombre en el hebreo, pero
significa que es como la jactancia que podemos tener nosotros de nuestro Dios. Mi Dios es grande, es poderoso, es temible, ¿verdad? Y comenzamos a cantar de sus proezas. Entonces, Jehová el Gibor, ¿verdad? Dios fuerte. El nombre describe entonces al Mesías, a Jesucristo, ¿verdad? En esta profecía que tiene que ver con una porción del libro de Isaías, como un poderoso y el gran guerrero. Vamos a leer solamente dos textos. Isaías 9:6, un texto muy conocido, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ahí está, Padre eterno, príncipe de paz. En Jesús está esto, ¿verdad? Esta profecía habla de Jesús, ¿no? Sin duda. Entonces, el Mesías, el poderoso Dios, quien lleva a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y regirá con vara de hierro. ¿Quién será el que regirá con vara de hierro? Es Jesús. Apocalipsis capítulo 19, 15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece? Tenemos razones para alabar al Señor, ¿verdad? Yo los quiero invitar entonces a que se ponga de pie en esta tarde. Ustedes están en su casa, ¿verdad? Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor y vamos a cerrar este ciclo de esta serie Él es Dios, y vamos a darle gracias al Señor porque Él realmente se ha revelado hoy día a nuestro corazón. Se ha revelado a nuestro corazón por medio de su palabra. Le hemos podido conocer un poquito más. Usted ya está más cerca del Señor en el sentido de conocerle, ¿verdad? No abandones estas enseñanzas, ¿verdad? Recuérdelas. Cuando cantemos al Señor, cuando usted ore, recuerde los atributos del Señor, ¿verdad? Hágase un cuadrito ahí con los atributos del Señor, les digo siempre, ¿verdad? Haga algo que siempre esté recordando que Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos tanto, Señor. Toma nuestra vida, Señor, en esta tarde. Y Señor, gracias por revelarte a nuestras vidas. Señor, gracias porque nosotros sin hablar los idiomas originales, sin tener una base profunda en tus verdades, siendo ignorante de tantas cosas, Señor, en relación a la palabra, Señor, aún así hoy día hemos podido comprender un poquito más de ti, Señor. Ha sido revelado, Señor, algo más de ti en nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta hermosa serie que hemos podido desarrollar, que habla de quién eres tú. Tú eres el único y gran Dios. Gracias, Padre, porque habiendo tantas religiones, habiendo tantas creencias, sectas, metodologías, filosofías, Señor, entre tantos millones de habitantes en esta tierra, Señor, tú nos has permitido a nosotros conocerte. Has abierto nuestros ojos, Señor. Gracias porque tenemos la confianza y la certeza de que servimos al único y gran Dios verdadero, a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esa confianza, esa seguridad en nuestras vidas. Señor, al entender tan gran oportunidad que tú nos das, ¿cómo no alabarte, cómo no servirte, cómo no querer cambiar nuestras vidas para ser agradables delante de ti? Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nuestras vidas en este día. Señor, abre nuestros ojos espirituales para comprender también tu grandeza, para no venir tan apresuradamente delante de ti, Señor, para no llevar una vida tan afanada, Señor, sin olvidar que tú eres el único y gran Dios. Señor, ayúdanos para que tú seas el más importante en nuestra vida, que tú seas enaltecido, Señor, en el trono de nuestro corazón, y ayúdanos, Señor. Sabemos que tenemos muchos errores en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, que debemos corregir, Señor, y lo queremos hacer para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, recibimos toda bendición que proviene de ti. Nos despojamos, Señor, de todo peso que podemos traer
en esta mañana, en esta tarde. Señor, ayúdanos para hacer luz y que esta palabra, esta serie que hemos aprendido, no quede solamente en una grabación, no quede solamente en el recuerdo, sino que pueda ser compartida también con muchas personas, Señor, para que te conozcan a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana para darte gracias, Señor, para exaltar tu nombre. Recibimos toda bendición de lo alto en nuestras vidas. Fortalecemos, Señor, nuestro cuerpo físico y espiritual para enfrentar un nuevo mes, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Bendice a los hermanos que están ahí en sus hogares. Bendíceles grandemente, Señor, con ricas bendiciones tuyas, Señor. Permítenos, Señor, por misericordia también pasar esta pandemia, Señor, para poder estar reunidos tranquilamente todos, Señor, adorándote. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén y amén.